Son las 8:30 con 35 minutos y está con nosotros el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Andrés Rebolledo ha venido bastantes veces al programa. Ha cambiado de camiseta entre medio, pero lo ha hecho con... No, por favor, del ministerio... De camiseta ministerial. De la Direcon al Ministerio... Entiendo. Al Ministerio de Energía. Ministro, es inevitable y probablemente ya hay gente metida en el taco ahí frente a la Alameda que está reclamando y que por qué dice, etcétera. Hablemos de la Fórmula E, hablemos de movilidad eléctrica y por qué están, un amigo mío que es muy sutil, le encanta decir, es tan vectorial. Es tan vectorial la Fórmula E en términos de la movilidad eléctrica y la oportunidad que a Chile se le abre con la movilidad eléctrica. Bueno, para nosotros siempre fue una tremenda oportunidad tener este evento deportivo mundial, la verdad. Yo nunca fui muy tuerca, me he ido... ¿Te has ido poniendo? ¡Qué bueno! No poniendo, pero me he ido incorporando a lo que es la dinámica del deporte propiamente tal. La verdad es que desde nuestra perspectiva del Ministerio de Energía, la motivación siempre fue traer esta Fórmula E, y yo creo sinceramente que mañana va a marcar un hito en la electromovilidad en nuestro país. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad en nuestro país porque somos productores de litio, somos productores de cobre, tenemos cada vez crecientemente y competitivamente energías renovables. No, y tenemos cobalto además. Tenemos cobalto, por lo tanto, probablemente si uno mirase un país en términos de su estructura productiva en lo que se refiere a la electromovilidad, Chile tiene en ese sentido condiciones privilegiadas, y la verdad es que tener esta posibilidad de esta carrera que le va a dar la visibilidad, difundir la electromovilidad, creo que es una tremenda, como digo, oportunidad. Por eso, y ese fue siempre el concepto, nos pareció que era interesante traer esta carrera. Ahora, más allá, y por eso que estamos involucrados en el Ministerio del Deporte, Pro Chile, obviamente. Cernatur. El Cernatur, porque obviamente además de ser un hito en la electromovilidad, va a ser una oportunidad para promover la ciudad. Van a haber durante la semana repetición, en fin, obviamente el mismo evento, el mismo día sábado, 200 millones de espectadores que van a estar mirando el centro de Santiago, la Plaza Italia, van a conocer un poco más de Chile, van a saber esta revolución energética. Ministro, bueno, lo he visto en varias entrevistas durante la semana y en algunas ha admitido que, bueno, la verdad es que quizás se pudieron haber hecho las cosas un poquitito mejor, haber negociado más con los vecinos, quizás haber empezado antes con esas conversaciones, de manera que no las primeras noticias sobre la carrera no fueran, van a botar los árboles, todas cosas que se fueron subsanando en el camino. Pero, ¿qué reflexión hace casi un poquitito sociológica del ánimo en el que estamos en Chile? Llega el Papa y la noticia se transforma en para todos los periodistas que cubren el Papa, así como hace tiempo que no veíamos un viaje tan complicado. El organizador de la carrera de Fórmula E dice, la verdad es que no me había tocado nunca un país tan complicado. Bueno, la verdad es que ¿qué nos pasa? Una reflexión sociológica es como un seminario largo, ¿no? Yo creo que pero estoy segura que ha pensado en esto, sí, la ducha, en la oficina, que lo ha conversado. Lo he pensado porque obviamente a nosotros nos ha afectado desde el punto de vista de la gestión de este tremendo proyecto. Yo creo que un tema sociológico es un tema de las redes sociales también, obviamente, y que yo creo que ahí se determina mucho hoy día el debate y quedan sensaciones y quedan imágenes que finalmente también no lo son. Creo que es bien interesante porque cuando este organizador, uno de los, el segundo, el CEO del Fórmula E, hace un par de días, plantea que es el lugar más difícil que le ha tocado, a mí me pareció que la percepción y la sensación cambió un poquito, como que el ambiente dijo, porque yo escuché varias veces, hay que ser más hospitalario. O sea, a partir de eso como que hubo una especie de reflexión y quizás no los involucrados directamente. Ahora, con todo, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de algunas cosas y probablemente va a haber una experiencia, y después del sábado, si es que esta carrera se decide hacer de nuevo, si el nuevo gobierno, si la organización decide venir, uno podrá tomar esa experiencia y hacer las cosas mejor. ¿Cuánto le cuesta al Estado chileno financiar la carrera? Esta carrera en total va a costar alrededor de $14 millones. El Estado chileno va a colocar aproximadamente 3.
Es decir, desde la perspectiva incluso de la inversión de los recursos públicos, esto también es un gran proyecto, entre otras cosas porque la propia actividad económica asociada a la carrera son empresas, proveedores chilenos, y ahí va a haber probablemente empleo chileno, una multiplicación por varias veces, pero aquí lo que si uno quisiera ponerle recursos, valorar es la proyección, la imagen, por supuesto. Este tema de la electromovilidad probablemente también tiene un valor económico muy importante. Y está, ministro, un último punto por mi parte respecto de esto. ¿Está decepcionado del rol que ha cumplido el alcalde de Santiago en esto, en el vínculo con los vecinos? Bueno, mira, él, de hecho, cuando vino el auto de demostración hace varios meses atrás, él estuvo con nosotros, estuvo de hecho en el Parque O'Higgins, él se mostró bien entusiasmado, incluso planteó que era una bonita oportunidad de mostrar el entorno, en torno a la Plaza Italia, al Parque Forestal, pero bueno, después que nosotros conocemos la historia, efectivamente hubo, a propósito de las redes sociales, hubo un debate muy intenso en ese contexto y en ese ambiente, con los vecinos en particular, y bueno, finalmente él ha sido más conservador, en todo caso, en lo formal, ellos de hecho le pidieron a la organización, porque así lo dice la disposición municipal, una contribución del punto de vista de recursos, más que una contribución, es parte de las normas de los municipios, que yo entiendo que se va a invertir en el propio barrio. Bueno, también, es que ya aquí hay inversión en el propio barrio, de hecho con las calles pavimentadas. De hecho. Bueno, más allá de eso, efectivamente, pero además esos recursos van a quedar para proyectos que los propios vecinos determinaron que eran los prioritarios. Y bueno, como digo, habrá que tomar lecciones, pero en lo formal todo se ha ido cumpliendo. ¿Pero le habría gustado que el alcalde jugara otro rol, quizás? Me habría gustado quizás que hubiera conservado su primer ímpetu que tuvo cuando esto inició a partir de esa demostración. Usted habló de que en Chile y este Alberto Longo, el segundo de la Fórmula E, el que hace esta declaración, que nunca ha encontrado otro problema y cambia un poco el ambiente. Pero la verdad es que sin duda, y en su cartera es de las carteras en que más probablemente se ha notado lo complejo que es el trabajo con las comunidades y lo complejo que es para proyectos nunca se me va a olvidar la oposición ciudadana a un parque eólico en algún lugar, no me acuerdo si era en Chiloé, ¿no es cierto? Sí. En fin, con que finalmente la bondad de lo bueno, lo positivo del hecho en sí choca con el impacto con las comunidades. Eso es algo que ustedes en Ministerio de Energía ven a diario. Sin duda, y es clave. Al final, si uno se imagina, por ejemplo, la hidroelectricidad, a propósito de este tema particular, comunitario, medioambiental, es un tema fundamental si uno quiere imaginarse ese recurso tan importante, renovable que tiene nuestro país para efecto de desarrollarlo hacia adelante, en la perspectiva de que nosotros nos imaginamos un país con energía renovable, donde, por ejemplo, digo la hidroelectricidad, y me refiero a esta fuente en particular porque es allí donde se expresa de manera muy clara este tema comunitario hoy día, sobre todo en proyectos a gran escala, probablemente en proyectos que tienen un impacto menor desde el punto de vista territorial, es distinto. Claro. Al final, la conclusión básica es que uno tiene que conversar tempranamente con las comunidades, tiene que, ojalá, en lo posible, con la transparencia total, poder compartir toda la información de los impactos del proyecto. E incluso en algunos casos, que hoy día algunas empresas lo están haciendo, generar valor compartido con ellos, en alguna porción, en algún segmento del proyecto. Que hay una duda respecto a eso, que finalmente se están comprando voluntades, dónde queda el límite, dónde queda el límite a quién se le paga y a quién no se le paga. O sea, el problema práctico aquí es el de, a ver, quiénes son los directamente afectados, digamos, en el tema de valor compartido, quiénes son los directamente afectados. Entonces, ¿por qué si yo vivía en la Ribera Sur me llegó una compensación y yo que estaba en la Ribera Norte no recibo ninguna compensación? En fin, hay sin duda que ahora, es un tema difícil, pero que demuestra que hay una sociedad que actúa quizá, y lo vemos con la Fórmula E en muchos proyectos, quizá desde el prejuicio, y tal vez las compañías y las organizaciones que tratan de hacer proyectos de este tipo no han entendido que tienen que primero luchar contra el prejuicio y no pensar que son buenos de por sí, digamos. Yo creo que ese último punto es bien importante. Las empresas tienen que, y yo creo que crecientemente lo están haciendo, no solo en el sector de energía, ellos tienen que estar hoy día sumamente conscientes que así como tienen que contratar el mejor gerente de marketing, tienen que tener una unidad profesional capacitada en el manejo comunitario y ambiental.
es el punto de quiebre finalmente, ya ni siquiera para que los proyectos sean amigables, sino que para que te resulten los proyectos. Para que se Por puedan eso hacer. que yo creo que eso hoy día, ese probablemente desde el punto de vista del desafío hacia adelante, es lo empresarial un elemento central. Haciendo una analogía, el viejo argumento, oye, vamos a invertir 500 millones de dólares, vamos a contratar a 1.000 personas de esta zona, podría ser equivalente a decir, oye, 200 millones de espectadores van a ver la Fórmula E, vamos a dejarles arreglar las calles, vamos a generar actividad económica en todo este sector, probablemente los locales de la zona no van a haber vendido más en un febrero en su historia, etcétera, etcétera, pero ninguna de esas cosas de suyo son suficiente argumento si no tienen la capacidad de ser explicadas previamente, porque la gente se enfrenta al tema, no. Hágalo, pero no los NIMBY. Hágalo, pero no en mi jardín de atrás. No en mi digamos. backyard, sí. Not in my backyard. Los NIMBYs. Sí. Ahora, Sí, me quedé pensando. Le quiero preguntar sobre el ranking de autos no contaminantes, porque han estado con altas actividades vinculadas a la carrera, a propósito de electromovilidad y fomentando la agenda energética, enfocándola cada vez más hacia la... hoy día hay un seminario Smart Cities. Sí. De ciudades inteligentes. De ciudad inteligente, enfocándola cada vez más hacia las energías renovables no convencionales, que se van a ir convirtiendo en las convencionales, así espero, yo al menos. Pero no, me había quedado pensando en las coberturas también de estas carreras y de cómo algo súper positivo con la energía eléctrica se convierte en un tema de discusión y parece que todo el mundo lo odiara, desde el punto de vista del marketing y de... claro. También algo sucedió ahí, porque, claro, y las competencias, tú dices, haces una alianza con un canal, lo que está genial, alguien la tiene que transmitir, pero el incentivo a los demás medios de comunicación a aportillar eso también Todas esas son experiencias. Todas esas son experiencias, evidentemente. Pero bueno, ayer entregaron junto con el Ministerio del Medio Ambiente, su ministerio, el Ministerio de Energía, este ranking de los vehículos más contaminantes y menos contaminantes en el contexto de cuánta plata se recauda por el impuesto verde, ¿verdad? Para los vehículos que no contaminan. Y la ANAC, la industria automotriz, la Cámara, la Asociación, de hecho, estaban furiosos, que habían mezclado peras con manzana, que autos que ya no circulaban, autos que ya no estaban desde el 2014 vendiéndose, que circulaban pero ya no se vendían, que ponían SUV con el minibús para los niños, la liebre amarilla, digamos. El tío, con un auto chiquitito, y que la verdad es que y que además los parámetros técnicos del NOx bueno, no sé, con el rendimiento urbano, y que esto era un desastre el ranking, estaban súper enojados. ¿Qué le responde a ellos? Mira, respecto al ranking, para ser súper transparente y en lo específico, en lo técnico, esa es una construcción que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Puede que haya ajuste para efectos de considerarlo, esos variables que efectivamente la gente de ANAC, entiendo que ayer lo planteó. Nosotros como Ministerio de Energía, nuevamente, fuimos ahí y nos parece que fue una gran oportunidad también para resaltar la electromovilidad. De hecho... Pero si está con el ministro, le está respaldando el ranking. No, por cierto, no sé, yo lo que quiero decir con esto es que el elemento central del punto de vista de la sustentabilidad y el mensaje que para nosotros era importante, de hecho, estos vehículos eléctricos no estaban en el ranking porque no pagan impuesto verde, porque por consecuencia no son parte, en ese sentido, de esa clasificación. Fuimos, incluso desde el punto de vista práctico, la anécdota, el ministro Mena en su auto híbrido, y en el caso nuestro, que nosotros institucionalmente tenemos un auto eléctrico como auto oficial, y mostramos allí efectivamente que desde el punto de vista de la sustentabilidad de las emisiones, esos eran los dos autos que estaban en el top del ranking. Desde el punto de vista, como digo, de la metodología, bueno, habrá que ajustarla si es que hay algunos errores. Ahora, pero es importante que tal como en algún minuto se hizo obligatorio la información sobre consumo eléctrico de los productos, sobre la capacidad contaminante, esto forme parte de la decisión. Ahora, hay una revolución, yo creo que probablemente si uno va al récord Guinness, tal vez sea el ministro de Energía que más parques fotovoltaicos ha inaugurado en la historia del mundo, ¿no? No sé, ¿no? Pero per cápita quizás, si lo tomas por Chile. Per cápita, porque la verdad que ha inaugurado una cantidad de parques fotovoltaicos en el último tiempo muy, muy notable. Y eso es un salto que probablemente poca gente podía predecir hace 5 años. Y eso probablemente está lógica respecto a que tenemos, a que las renovables no convencionales nos van a permitir suplir una parte importante. Lleva este acuerdo
esto que unos interpretan como que el 2030 se acaba la generación en carbón en Chile y otros le interpretan como que no se va a invertir más en plantas de carbón, pero que las plantas de carbón van a cumplir su vida útil. ¿Cuál es la definición ahí? Dos cosas. Respecto a este boom de energías renovables no convencionales, que yo creo que efectivamente uno pudiera empezar a reflexionar de cambiarle esa segunda parte al concepto, porque son y van a ser claramente cada vez más parte del centro de la matriz de generación eléctrica. A propósito de tu comentario, dos datos. Cuando iniciamos este gobierno habían 5 plantas fotovoltaicas, 100 megas instalados en potencia. Durante este periodo hemos instalado y puesto en operación 77 y pasamos de 100 megas a 2.000 megas. Hemos multiplicado por 200. Esa es la dimensión que refleja este cambio. Y más aún, lo que viene va a seguir proyectándose en torno a este mismo boom, porque gran parte de los proyectos que están en construcción hoy día son eólicos y son solares. En ese contexto, y en una lógica de una matriz que hoy día, por lo demás, todo el mundo tiene ya consenso que hacia el 2050 y quizás mucho antes, nosotros perfectamente podemos imaginarnos el 70-90% de toda la generación eléctrica con base a renovables. Nuevamente, donde necesariamente tendrá que estar la hidroelectricidad porque es una energía de base que le da el complemento a una energía eólica y solar que en alguna parte, en un momento del día no está. Tiene factor de planta. Tendremos geotermia probablemente, ya la tenemos, de hecho tenemos una planta que inauguramos hace algunos meses. En fin, en algún momento será competitivo tener energía de los mares, la undimotriz, la maremotriz, muchas cosas que están por verse. A propósito de todos estos temas de electromovilidad, seguro que la vuelta tecnológica que viene a propósito de la energía solar es el almacenamiento. Hoy día ya hay países que tienen en sus redes grandes baterías que se acumula energía durante el día y en la noche son parte central de la generación eléctrica, un contexto de un panorama más renovable, como digo. En ese contexto, efectivamente, el lunes anunciamos con la generadora este acuerdo en torno a las plantas de generación a carbón que tiene dos elementos fundamentales. Uno es la decisión de no desarrollar, construir nunca más una planta a carbón en Chile. Segundo, en Chile existen 28 plantas de generación a carbón. Y el 40% de la matriz. Esta es una decisión bien valiente. Yo creo que hay que resaltarla por lo mismo que tú dices, porque es un 40% de generación. No es lo mismo hacer esto cuando tienes un porcentaje mucho menor en ese caso, pero por lo mismo, en el segundo punto, la decisión fue responsable, dado la importancia de esta fuente de generación eléctrica, se acordó un grupo de trabajo y será ese grupo el que tenga que definir un cronograma de cierre de aquí y en torno a lo que está contemplado en la política energética 2050. O sea, ¿va a haber un blackout de carbón de todas maneras? Eso como acuerdo final y concepto está acordado. Eso es lo que se está buscando. Ahora, por eso digo que lo importante Pero el tema es cuándo. Es definir el cronograma, porque hay que tomar en cuenta elementos de seguridad del sistema, por supuesto, elementos económicos. Estas empresas tienen contratos, hay fuentes laborales, hay muchas comunas que esta actividad de la generación eléctrica es muy importante. Y por eso es que hablamos, y el acuerdo dice de manera expresa, en torno a los principios acordados en la política 2050. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa en el mundo? Que muchas industrias de generación eléctrica han dicho que en torno al año 2030 probablemente van a tener ya cerradas sus plantas de carbón. En Chile, probablemente uno puede imaginarse 2030-2050 como un plazo razonable. Algunas cerrarán antes incluso. Convengamos que en Chile hay plantas de los 70, con nueva tecnología, pero el ciclo es el que es. Pero todo eso lo tendrá que despejar y tomar una decisión cuando se conforme ese grupo, y probablemente será ya el próximo gobierno. Un detallito, ¿qué pasa con las que estaban en proyecto? Bueno, hay una de Engie que ya está lista casi por inaugurarse, ¿verdad? Está generando. Claro, pero... No se ha inaugurado, está en prueba, pero... ¿Está en prueba? Sí, por eso, está generando. Pero hay otra de Colbún, Santa María 2. Sí, que ellos tienen autorización, que tienen la jerga, la autorización ambiental, la RCA, y bueno, tendrán que ser ellos los que tomen la decisión. Ahora, las empresas han dado señales claras respecto a que hoy día el carbón es mucho menos competitivo. Sí. Pero y estas renovables son las que hoy día, desde el punto de vista del mercado, son más eficientes. ¿Pero se va a construir o no se va a construir? Porque se están diciendo que no se van a construir más. En el acuerdo dice nuevos desarrollos. Por lo tanto, ellos pudieran eventualmente construir eso, aunque las señales que han dado y que yo he leído en la prensa es que probablemente no la harán por un tema económico.
entiendo. Claro, recordemos que hoy día el carbón, o sea, hay todo, básicamente más que el problema del costo del carbón, que ha bajado igual como baja el petróleo, porque están indexados uno a otro, es el tema que hoy día hay disponibilidad de energía mucho más barata, sobre todo a partir Claro, de la renovable. Todo digamos. esto no es tanto por el medio ambiente, sino se maneja por los precios, ¿verdad? Yo creo que en este minuto hay un momento y una combinación virtuosa, porque Claro. efectivamente es coherente por un tema, porque ojo, hay un tema, uno no es que tampoco en los temas ambientales lo haga por un simple altruismo, hay compromisos internacionales. Nuestros países tienen compromisos internacionales, cambio climático, Acuerdo de París, etcétera. Pero hay un tema económico. Las propias generadoras, hace algunos días, mostraron un estudio que hablan que hoy día es 40%. Sí. Ojo, en el EC-SYNC, digo EC porque hoy día ya tenemos una transmisión completa, ininterrumpida entre Arica y Chiloé. Ya no estamos hablando en el EC Norte, sistema Norte Grande, el carbón llegó a representar 78%. Por eso digo que es una decisión muy valiente. En todo el sistema un 40%. Digo, las propias generadoras tienen estudio que al 2030 la generación esta de carbón va a ser un 25%, dentro de la torta de las distintas fuentes de generación eléctrica. Y eso sin mediar este acuerdo. Por eso digo que es coherente, claro. Y creo que se dio el momento para resaltar y colectivamente como país anunciar lo que indicamos el lunes, el fin a las carboneras. Ahora, ¿las generadoras siempre estuvieron proclives a llegar a este acuerdo o el gobierno las podía obligar y decir, me puedo ir como en una cosa más internacional, más multilateral, voy a firmar tal acuerdo o lo hacemos a la buena o lo hacemos a la mala? Yo diría, Consuelo, que estas conversaciones son intensas, hay elementos que a veces están ahí en el diálogo, pero la disposición, la voluntad y la visión era compartida, y eso fue lo que permitió finalmente llegar al acuerdo. Y es bien inédito, insisto, en un país que tiene mucho carbón todavía en su matriz. Nosotros, después de que nos cortaron la llave con Argentina, nos carbonizamos mucho. En la historia de nuestra generación éramos hidro, después fuimos gas con Argentina y los últimos años muy carbonero. O sea, tuvimos que carbonizarnos. Porque era la urgencia que había que hacerlo, digamos. Pero había una visión común y eso fue lo que permitió este acuerdo, que es bastante inédito, por lo menos en América Latina, hasta donde yo conozco. ¿Cómo va, a propósito, usted mencionó el tema, cómo va el tema del gas argentino? Porque se han aprobado algunas operaciones swap, pero las operaciones swap son básicamente intercambio, energía en un lado, gas en el otro, por lo tanto, y no son cantidades demasiado significativas. Pero entiendo que hoy día existe, sobre todo en épocas de verano, la posibilidad de traer gas desde Argentina, pero eso requiere un acuerdo a nivel de Estado. ¿Cómo va eso? Lo primero, han habido 3 operaciones swap los últimos 2 meses. Firmamos nosotros un acuerdo para hacer swap energéticos con Argentina. ¿Eso qué significa? ¿Que ellos nos dan Eso quiere decir gas que hay intercambio compensado. Nosotros puede ser por distintos lugares de la frontera. Ya, nosotros le pasamos abajo y ellos nos puede ser electrones, electricidad o puede ser molécula gas. Es energético. ¿Okay? Energético. Digo esto, ahora, en el caso de electricidad es más difícil porque tenemos solo una línea en el norte. En el caso de gas tenemos 7 gasoductos que están ahí vacíos, bueno, salvo el último año que hemos exportado paradojalmente en algún momento del invierno que Argentina lo ha requerido. Este acuerdo de swap al final es una gran señal de que es posible volver a reconectarse con Argentina probablemente en un año más. ¿Y cuál ha sido finalmente la lógica de este acuerdo? Hoy día ellos nos mandan una cantidad de moléculas, nosotros lo devolvemos al cabo de un determinado semana o día. ¿En energía o en gas? En el mismo energético. En el mismo energético. Eso es bien importante. Podría uno quizás algún día, pero electricidad en el norte, pero eso requiere otra sur, infraestructura, claro. Pero se podría. Ahora, se podría incluso, con este acuerdo que firmamos, hacer un intercambio en Magallanes, en Aysén, y compensarlo en la zona central. Y en todos los lugares. O en el Biobío, donde también hay gasoductos importantes, todo eso se podría hacer. Ahora, al final, ¿cuál es la señal desde el punto de vista de Argentina? Que es posible de aquí, como digo, probablemente a un año o menos, y ellos van a tener oferta disponible para vendernos sin compensación, sin swap. Hoy día necesitan esta compensación por su demanda, pero ellos tienen en la región de Neuquén un proyecto, un gran yacimiento de vaca muerta, con una reserva, la verdad, a nivel mundial. La más conocida Y probablemente, según ellos nos han indicado, o sea, de hecho las inversiones se están desplegando, ellos han dado las señales para que eso suceda y nos han indicado que hacia probablemente verano del 2019 ellos van a tener oferta disponible que no van a requerir compensar de vuelta. ¡Qué rápido! Por lo tanto, nosotros nos podríamos imaginar tener un gas que es
un energético más limpio, ¿Verano del 20 más barato, o verano del 19 Verano del estamos? 19. 18, Ah, 19. perdón, verano del 19, perfecto. Y podremos utilizar, además, desde la perspectiva económica, tiene un gran atractivo porque la inversión y el costo hundido de los gasoductos ya está hecho. Ya está hecho completamente. Y hay, por ejemplo, en el Biobío hay muchas plantas industriales que tienen incluso ramales desde el principal hasta sus plantas de producción. Claro. Por lo tanto, de verdad, nosotros tuvimos hace poco en Concepción, es una gran oportunidad de vuelta. Estamos generando las confianzas para poder tener un marco constitucional que permita tener de vuelta ese intercambio. Ahora, pero por ahora energético. sería el excedente de producción que ellos no utilizan en verano. Es decir, cuando baja el consumo en Argentina, ellos son capaces. Ahora, entiendo que hay posibilidad inclusive de en el propio gasoducto guardar gas, o sea, se puede usar o sea, puede ser bastante más que solo el verano, digamos. Bueno, de hecho se hizo un par de días, hace algunos meses atrás, cuando Quintero tuvo que una parada técnica, que es parte del protocolo técnico, y se guardó efectivamente un gas para efecto de tener un soporte en los gasoductos. Claro. Por temas técnicos se requería, o sea, efectivamente eso es posible hacer. Por ahora será en verano, donde ellos no tienen tanta demanda como obviamente en invierno. Y si no lo pierden. Y bueno, pero todo indica que en algún momento podríamos imaginarnos de vuelta un suministro más permanente, lo que digo, es muy buena noticia para la estructura productiva de muchos sectores. ¿Pero eso siempre es acuerdo entre Estados o estamos hablando finalmente entre acuerdos entre privados? Estos son acuerdos privados finalmente. Y de hecho intervienen varios segmentos, porque el dueño del gasoducto no es el que comercializa el gas, no es el que compra el gas. Esto es una ecuación comercial Claro. bien compleja. Pero lo que nosotros hacemos como gobierno es generar el marco institucional y dar las señales política económica que es posible volver a reconectarse, y ese es el objetivo, y ha coincidido la disposición y voluntad de estos dos gobiernos, y creo que hay que ojalá persistir en eso. Ojalá persistir y que no dependa de cuáles son los cambios de gobierno en cualquiera de los países, De ¿verdad? ánimo. Andrés Rebolledo, ministro de Energía, muchísimas gracias por haber venido en una semana bien intensa para su cartera. Muchas gracias por la invitación. Los invitamos todos mañana a mirar la carrera, pensar en la electromovilidad. Hoy día los autos son más caros eléctricos, pero son más baratos en costo operativo. Así que Oye, yo imaginarse cosas como una aprendiendo de alternativa. electromovilidad, no tenía idea que uno de los problemas de los autos eléctricos, aparte que no es fácil cargarlo o lo que sea, es que la batería hay que cambiarla cada 5 años y es como el 20% del valor del auto. Cada vez se cambian. Sí, más pero, años, pero la Pero hoy política- está como, o sea, no, pero la política comercial de los fabricantes lleva a que hoy día algunos de ellos ofrezcan el reemplazo como parte de Del paquete. del parte del paquete. del precio paquete. Sí, y por eso, de hecho, durante mucho tiempo el sistema... bájenos la música. Tengo 30 segundos, ¿no? Y 40 también. No, sí, el punto ahí... Esto es un desorden. El punto ahí es, el Absoluto. punto, Consuelo, es que, de hecho, una de las cosas importantes que tiene la electromovilidad es que va a cambiar la manera en la cual tú te compras un auto. Tú ya nunca más te vas a comprar un auto, porque efectivamente si tienes una espada de Damocles que a los 5 años te acaban las baterías, entonces lo vas a arrendar por 4 años, por 5 años. Está todo O sea, cambiando. hay un Está todo tan millennial. Está todo muy millennial, pero ninguno de los tres somos millennials, así que no nos subamos por el chorro. Ministro, usted quería 40 segundos, 30 los tiene. segundos a propósito de este cambio. Y la fórmula es, hasta ahora las 37 vueltas se hacen en 2 autos, cada escudería la hacen 2 autos. Claro. Porque la batería no la alcanza. El próximo año va a haber un auto en las 37 vueltas. Y le preguntaba ayer a los técnicos ahí, ¿quiere decir que el auto va a ser más grande? ¿La batería más grande, más pesada? La misma batería, el mismo tamaño, el mismo peso, va a poder recorrer el doble de lo que recorría hasta ahora. Cambio tecnológico. Mejora eficiencia, esa es otra de las razones por las cuales hacer carrera de Fórmula E sirve, porque ¿dónde se desarrollan estos productos? En la competencia. 1 millón de gracias, Andrés Rebolledo, por haber estado con nosotros. Nos vamos, siga con la programación de Duna de verano. Que tengan un buen día. Buenos días, gracias.